Era el 2008, nosotros vivíamos bajo un contexto de arrogancia y de prepotencia extrema por parte de mi papá. Sin embargo, recuerdo que mi mamá siempre me inculcó el nivel de importancia de tener fe. Recuerdo que cada vez que nosotras hacíamos una petición a Dios, nosotras le prometíamos a Dios ir a una de las iglesias más conocidas de aquí en Bogotá. Pero para cuando nosotras íbamos a indicarle a mi papá, y con toda la prepotencia del mundo nos indicaba que él no iba a perder el tiempo en falsas religiones cuando su único Dios verdadero era Dios. Un año antes de que todo esto cambiara, agotada y cansada, de manera específica le hice una petición a Dios y le dije que ya no aguantaba más y que le pedía específicamente que cambiara esta situación. Al año, mi papá tuvo un desmayo en uno de los puentes peatonales sobre las calles más importantes de Bogotá. No se cayó y hasta el día de hoy no entiendo cómo. Justo en ese momento estaban dos personas extrañas quienes lo auxiliaron y lo llevaron a la estación, y en ese momento estaba una ambulancia estacionada justo ahí como si alguien la hubiera colocado. Minutos después mi papá ya estaba en la clínica y recuerdo que mi mamá me dijo: no nos preocupemos, de pronto fue un bajón de azúcar. Sin embargo, al pasar las horas, cuando sale el médico, nos indica que los resultados de los exámenes médicos no salieron bien y que mi papá tenía comprometido el 80% de su estómago, en donde le habían detectado una masa tan grande como el tamaño de una pelota de béisbol, que debía ser intervenido de urgencia. Sin embargo, que la probabilidad de sobrevivir a esta intervención solo era el 10%. Esperamos 16 horas, no nos movimos de ahí. Sin embargo, recuerdo que en ese momento me invadió un sentimiento de rabia y frustración, donde mi primer pensamiento fue de reclamo a Dios, donde yo le decía: ¿por qué permites eso? ¿Qué hice yo para merecer esto? Pasadas esas 16 horas, recuerdo que el cirujano salió a indicarnos que la cirugía había sido todo. Sin embargo, nos indicó que las próximas 72 horas eran las más críticas y que él no nos podía garantizar que mi papá no se muriera dentro de esas 72. Trasladaron a mi papá a cuidados intensivos, y para quienes han tenido un familiar en la UCI saben lo que estoy hablando. Transcurridas esas 16 horas en esa sala de espera, se me hicieron las horas más largas de mi vida. Sin embargo, recuerdo que mi mamá, con una fe inquebrantable, ella le pidió a Dios que se hiciera su voluntad sobre la vida de mi papá, y que si él tenía un propósito verdadero frente a este proceso, que mi papá pasara esta prueba. Vencimos el diagnóstico, vencimos las palabras de muerte del médico. Fue una alegría tan inmensa, pero duró tan poco, porque lo que vino fue mucho más duro. Al haberle quitado el 75% de su estómago, su cuerpo cambió completamente. Cambió su composición física, muscular, todo. Pasó de ser un hombre robusto, fuerte, a ser un hombre totalmente calavera, con una delgadez tan extrema que solo al mirarlo daba mucho miedo. Lo más impactante fue verlo comer. Unos meses anteriores ese hombre comía como una persona normal, y ahora solo podía alimentarse por medio de nada sólido, en porciones tan pequeñas, casi como las de un bebé, y que por cada sorbo ya estaba lleno. Este proceso duró 3 meses y puedo decir que fueron los más duros de mi vida. Cuando mi papá lo pasaron a piso, mi mamá se internó con él día y noche. Sin embargo, pues la vida no para, las cuentas no dejan de llegar, y para ese momento yo estaba en el colegio, en el último grado, y debía finalizar mi grado. Entonces debía salir todas las tardes del colegio y trasladarme a la clínica, y desde la clínica llegar a casa a hacer todas las cosas que debían hacerse debido a que mi mamá estaba en la clínica con mi papá. Sin embargo, recuerdo que muchas veces en mi cuarto encerraba, lloraba con un dolor tan inquebrantable, preguntándole a Dios cuál era el propósito de este proceso, por qué tenía que pasar este proceso, y que en vez de mejorar esta situación, cada día más empeoraba. Muchas veces sentí claudicar, pero sin mentirles, yo experimenté algo que hasta el día de hoy no sé cómo explicar. Sentía como una persona me abrazaba cada vez que yo lloraba al borde de mi cama. Sin embargo, yo pensaba que como tan grande era mi dolor, eso hacía que yo llegara a imaginar cosas irreales. Pero puedo decir que esa sensación fue tan real como si una persona me estuviera abrazando fuertemente. Pasaron 3 meses y el médico ingresó a la habitación y nos indicó que, por dado el riesgo
de virus y de bacterias en el ambiente de la clínica, mi papá debía estar en la casa. Yo recuerdo que cuando nos dijo esa noticia sentimos tanta alegría, pero al mismo tiempo tanto terror. Alegría por la salida y porque llegamos a estar en casa, pero terror porque ya dependía de nosotros. Mientras yo solo veía una montaña tan grande e imposible de cruzar, Dios ya estaba orando en algo que yo todavía no podía ver. En esos 3 meses, en silencio, Dios estaba orando en el corazón de mi papá. Un corazón de piedra donde había orgullo, prepotencia, y lo estaba convirtiendo en un corazón de carne. Hasta que un día en la mañana, yendo para la sala, estaba sentado en la sala haciendo su devocional con sus manos alzadas al cielo y orando a su manera. Aquel hombre que había dicho que Dios no existía, a ese Dios le estaba orando. Yo quedé paralizada, sin poder evitarlo. Mis lágrimas corrieron por mis mejillas, porque sencillamente no podía creer lo que estaba viendo, lo que Dios había hecho con ese hombre. Ese hombre era mi papá. Poco después, ese hombre era el que nos levantaba todos los domingos a mi mamá y a mí para ir a la iglesia. Ese que tomaba su billetera cada vez que le nombrábamos a Dios, ahora era el más interesado en buscar. Ese que nos detenía o nos apagaba la fe, ahora el que nos la inyectaba. Ese que se quejaba todos los días, jamás ningún día de su proceso se quejó. Era como si Dios hubiera inyectado a mi papá una dosis de querer vivir, de pelear y arrebatar su vida ante la muerte. Ese mismo ahora era el que buscaba a Dios por encima de todo. Ese mismo hombre, el que adoraba el dinero, ahora era el hombre que estaba completamente rendido a los pies del Padre. Por eso hoy quiero decirte que por más oscuro veas el camino, por imposible que veas la situación, Dios está orando en lo que tú todavía no puedes ver. Eso no lo hace una enfermedad, eso no lo hace la voluntad humana, eso lo hace Él. Y si mi historia te tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios.